Hola. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lucía Camacho y soy abogada de la Fundación Carisma. Pero antes de comentar con ustedes qué es la Fundación Carisma y qué hace, quisiera preguntar quiénes de acá son abogados. O sea que podemos hablar como mortales en esta presentación. Bien, bueno, la Fundación Carisma es una organización de la sociedad civil colombiana que pues se preocupa por responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología para el desarrollo para los derechos humanos, siempre desde una perspectiva que promueve la libertad de expresión, con un enfoque de género, trabajando siempre desde el activismo, incorporando múltiples miradas legales y tecnológicas. Ahora, ¿por qué hablar de derechos humanos en lo digital? Los derechos humanos que existen en el mundo de los átomos son los mismos que existen en el mundo de los bits. Es decir, no se trata de derechos nuevos, de lo que se trata es de un nuevo espacio en el que derechos tradicionales interactúan y que tratándose de un nuevo espacio necesitamos reglas. Ahora, todavía no tenemos reglas claras o reglas para todo porque todavía existen zonas grises en las que es preciso que quienes hacemos parte de la comunidad de Internet pues discutamos para proponer las reglas. El derecho y en general el desarrollo de las normas siempre va más atrás del desarrollo de la tecnología y es por eso que aún no hay regulaciones para todo y tener regulaciones prematuras a veces puede traer deseos o efectos no deseados. Las discusiones alrededor de la gobernanza de Internet, especialmente las que tienen lugar el día de hoy y de mañana, buscan precisamente promover la discusión abierta sobre cuáles deberían ser esos tipos de reglas que gobiernan el Internet y discusiones en últimas que deben integrar a diversos actores interesados en los que puedan exponer sus intereses, preocupaciones y necesidades que cada una de estas tenga. Ahora, es preciso decir, por ejemplo, que en Colombia el acceso al Internet no es un derecho y particularmente en Carisma creemos que no lo debe ser porque se trata en últimas de un nuevo espacio en el que derechos tradicionales se vienen ejerciendo. Pero por supuesto esta es una discusión abierta y cada quien puede tener una posición diversa. Ahora sí, entrando en materia, Carisma promueve el buen uso de las tecnologías para el desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos y desde ese lugar es que hablaremos en la sesión de hoy, particularmente tratando ciertos derechos que han sido potenciados o amenazados a través de la llegada de Internet. Entonces, de este gran espectro de 30 derechos humanos contenidos en la Declaración Universal, nos referiremos quizás a algunos de los más importantes. Entonces, el primero de ellos, siendo la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión es un derecho de doble vía. ¿Qué quiere decir eso? Que le permite a usted expresar sus opiniones de manera libre y abierta, pero no solamente eso, sino también acceder a información que le permita a usted construir su propio criterio. ¿Qué cobija la libertad de expresión? La libertad de expresión cobija no solo la posibilidad de que usted exprese sus ideas, sus opiniones, que pueda acceder a información para construirlas, sino que también protege el discurso anónimo y esto es muy importante, sobre todo porque el derecho a la libertad de expresión no solo nos permite a nosotros proyectarnos en sociedad, sino que sirve como un termómetro de la apertura de la democracia en las sociedades. Además, la libertad de expresión es un derecho que permite ejercer otros, muy importantes también. Pero como todo derecho, la libertad de expresión no es absoluta. Y cuando hablamos de límites tenemos que tener en cuenta que se permite dentro del margen de aplicabilidad de este derecho la expresión de ideas chocantes, pero no solo eso, sino también la manifestación de opiniones diversas o divergentes que pueden incluso chocar con lo que creemos, pero que en todo caso siguen siendo discursos protegidos, así generen rechazo. Ahora, ¿qué no se encuentra protegido dentro del derecho a la libertad de expresión? Al menos 4 tipos de ideas o discursos. El primero de ellos es la apología a la violencia,
el segundo la propaganda de guerra, la incitación al odio por motivos de discriminación, también a la incitación directa y pública al genocidio, pero también el abuso y explotación sexual infantil en línea, que conocíamos tradicionalmente como pornografía infantil, y que ha sido un término que se está empezando a reemplazar porque la pornografía en últimas implica un elemento de consentimiento. Ahora, cuando hablamos de libertad de expresión en línea, tenemos que considerar diversos tipos de amenazas a las que nos enfrentamos. Y una de ellas, por ejemplo, es el bloqueo de contenidos. Bloqueo de contenidos que no solo vienen por parte de los gobiernos o los estados, sino también de particulares que definen qué tipo de contenidos como usuarios podemos acceder. Otro tipo de amenazas a las que nos enfrentamos diariamente es a la concentración de los medios de comunicación, tradicionales o no, y de los canales de comunicación. Y una tercera amenaza, por ejemplo, sería las barreras de acceso que, digamos, trasladan la lógica de las inequidades tradicionales a este mundo de lo digital y que nos obliga a hablar, por ejemplo, de asuntos como la brecha digital, el analfabetismo tecnológico, los accesos parciales, muy relacionado con temas de neutralidad, pero también con la generación de burbujas de información. Ahora, para hablarles de un caso muy reciente de limitación del derecho a la libertad de expresión, quizá convendría hablar de el bloqueo o censura que hubo en términos de las bebidas azucaradas, de los comerciales que hubo en términos de bebidas azucaradas. Recordemos que la asociación Educar estuvo transmitiendo al menos unas 40 veces un comercial que dura unos 30 segundos en los que advertía los efectos nocivos de las bebidas azucaradas que estaban relacionados con problemas de salud tipo obesidad, problemas de salud cardíaca o diabetes. Sin embargo, se detiene la transmisión de este tipo de comercial porque la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, considera que por no estar sustentada en información veraz este tipo de propaganda o comercial debe ser retirada y estar sometida a control previo para su posterior difusión. Ahora, más allá de la demanda, que hizo Postobón en contra de esta asociación de consumidores, pues el debate todavía sigue muy encendido porque organizaciones como de justicia interpusieron una acción de tutela reclamando la limitación ilegítima del derecho a la libertad de expresión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que somete a censura previa la libertad de los consumidores de expresarse de manera libre y acceder a la información que ellos mismos están produciendo. Entonces, de nuevo, recapitulemos acá, este es un derecho que permite discursos chocantes y manifestación de opiniones divergentes. Un segundo derecho que está muy relacionado con la libertad de expresión es el derecho a la intimidad. Nosotros en Carisma preferimos decir derecho a la intimidad y no privacidad, porque la intimidad, creemos, es un paraguas mucho más abarcador de otro tipo de elementos como lo son la privacidad, por ejemplo. Ahora, ¿qué es la privacidad? O más bien la intimidad, como preferimos nosotros tratarla. Es el reconocimiento de la necesidad de tener un espacio propio y libre de injerencias de terceros, ¿bien? En donde nosotros podemos desarrollar libremente nuestra autonomía. En términos coloquiales es cerrar la puerta, correr la cortina. Ahora, ¿qué cobija el derecho a la intimidad? Dos cosas muy específicas. La primera, tanto el secreto de aquello que la persona no desea que sea conocido públicamente, y segundo, la libertad que ésta tiene de tomar decisiones que conciernen a su vida privada. Entre las esferas o ámbitos que protege el derecho a la intimidad se encuentra no solo información relacionada con la salud, las relaciones familiares, sino las prácticas sexuales además, como también información relacionada con el domicilio, las comunicaciones personales, creencias religiosas, el secreto profesional, entre otras. De nuevo, en materia de límites, ningún derecho es absoluto, y para poder limitar el derecho a la intimidad se requiere no solo que esos límites estén contenidos en la ley, sino que se trate de límites que estén sometidos
a revisión o control judicial, pero también a un límite temporal. Ahora, que esos requisitos se satisfagan en la realidad es otra cosa. Nosotros en Carisma hablamos de las expectativas de intimidad que podemos tener, por ejemplo, cuando nos referimos a funcionarios públicos cuya expectativa de la intimidad puede ser reducida porque nosotros, en aras de procurar transparencia, le exigimos que nos diga, bueno, cuánto gana y cuántos bienes tiene a su nombre, a través, por ejemplo, de la publicación de su declaración de renta. Otro tipo de limitación legítima al derecho a la intimidad, por ejemplo, se relaciona con el ámbito de las investigaciones de tipo penal, en donde se recaban pruebas que permitan sostener más adelante el avance de ese tipo de procedimientos, pero desde luego que tienen que cumplir con el debido proceso y revisión o control por parte de un juez. Ahora, las amenazas a las que se enfrenta el derecho a la intimidad son múltiples, porque las facilidades que nos provee la tecnología para descorrer esa cortina y abrir esa puerta nos expone en vulnerabilidad aquello que cubrimos del exterior y que preferimos que permanezca en secrecía o reserva. Por ejemplo, fotos íntimas que mandamos a través de aplicaciones de mensajería o videos que permanecen en iCloud, o por ejemplo nuestras llamadas personales con conocidos, familiares, qué sé yo. Ahora, las vulnerabilidades a las que nos exponemos a diario pueden comprender no solo desde prácticas de vigilancia masiva y selectiva, sino también la falta de control sobre el uso de nuestra información, la fragilidad sobre la definición de qué es lo público y qué es lo privado, como también la adquisición y empleo desproporcionado de tecnologías de vigilancia, como la insuficiente protección de nuestros datos personales. Ahora, hablando otra vez de un caso reciente y que quizá nos toca a todos, recientemente en Colombia Facebook anunció el lanzamiento por primera vez y en nuestro país de la aplicación Facebook Dating, que es una aplicación de citas que nos genera muchas dudas porque poco sabemos cómo va a interactuar con nuestra información personal. Recordemos que el modelo de negocio de Facebook es ¿cuál? El de la explotación de nuestra información, de nuestros datos. Entonces, ¿podemos esperar un nuevo caso de Cambridge Analytica con Facebook Dating? Bueno, no lo sabemos. Y el tema del consentimiento, ¿será que estamos consintiendo de manera verdaderamente informada al hacer uso de este tipo de aplicaciones? O como siempre vamos repartiendo clics a diestra y siniestra, ¿no? ¿Qué pasa también con la relación entre Facebook y WhatsApp? ¿Van a compartirse datos de estas dos aplicaciones de citas y WhatsApp? De nuestros contactos, ¿qué va a pasar en ese tipo de eventos? No lo sabemos todavía y es algo que pues esperaremos no se resuelva, no termine generando impactos negativos para quienes van a ser los usuarios de este tipo de plataformas. Ahora, poner en evidencia las amenazas a las que nos enfrentamos al ejercer o toda vez que ejercemos nuestro derecho a la intimidad, también nos obliga a considerar esas medidas de seguridad que digamos que son como garantía del cerrojo cada que cerramos la puerta, porque no solo es preciso cerrarla, sino echar llave, la chapa de arriba, la de abajo y el cerrojo. Y ese tipo de prácticas, diríamos, en lo digital podrían, cuando realizamos quizás sexting, es hacerlo seguro, y eso implica, por ejemplo, que cuando usted envíe una foto íntima, pues cubra su rostro o cubra marcas corporales, lunares, tatuajes, que permitan a otros fácilmente identificarla a usted o identificarlo a usted. Ahora, para hacer también este tipo de prácticas más seguras para nuestra intimidad, se sugiere, por ejemplo, valorar la confianza de aquellas personas con las cuales decidimos compartir esa información tan sensible. También que valoremos qué tipo de aplicaciones pueden ser las más ideales para enviar este tipo de información. WhatsApp, Telegram, Signal, ¿cuál es la más conveniente? Recordemos en todo caso que cuando enviemos información de este tipo no podemos reversar clics, ¿no? Entonces siempre es preciso pensarlo quizá 2 veces antes de dar enter. Ahora, un tercer derecho que nos interesa muchísimo en Carisma es el derecho de acceso a la cultura.
El derecho de acceso a la cultura es un derecho humano del que muy poco se suele hablar, al menos en derecho, pero que se encuentra contenido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me permito leerles, es algo muy breve. Dice, primero, artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Segundo, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Hay una relación muy estrecha, según lo enuncia este derecho, entre el derecho de acceso a la cultura y los derechos de autor, porque hacen parte de nuestro acervo cultural. Según un principio básico del derecho, los intereses generales siempre prevalecen a los particulares, y esa lógica aplicada al acceso a la cultura lo que sugiere es que el acceso a la cultura deberá prevalecer sobre los intereses particulares de los autores a la explotación económica y temporal de su obra. Recordemos que los derechos de autor son derechos que se reconocen a los creadores de obras artísticas o literarias y que tienen una doble vertiente. La primera es de tipo moral, que nunca se extingue. Usted siempre como autor va a poder reclamar la paternidad de su obra, que su nombre figure en ese libro, en esa obra de teatro, en esa canción, lo que sea. Y otro derecho, que es el derecho de tipo económico patrimonial, que es temporal, ¿no? Y que al menos aquí en Colombia cubre 80 años después de la muerte del autor o el creador, y tratándose de personas jurídicas, 70 años después de la primera publicación. Ahora, pensar desde los derechos humanos, los derechos de autor, no solo nos recuerda que se trata en últimas de proteger a la dignidad humana y el bien común, sino que también nos pone de presente que los derechos de los creadores están condicionados justamente a ese bien común, ¿no? Al bienestar de todos, de la sociedad. Ojo, que no se trata de promover una cultura de la ilegalidad o en donde se pretenda que no se pague por la creación de la obra a los autores. Lo que se espera, en últimas, es que el acceso a la cultura sea reconocido como una actividad humana que resulta fundamental y que no distingue entre las riquezas que tenga uno u otro. Ahora, esta visión idealista de los derechos de autor con una mirada de derechos humanos, digamos que hoy está en desmedro, mermada por las actividades de lobby de grandes emporios económicos que ven a los derechos de autor no como una forma de contribuir a la riqueza cultural de la humanidad, sino como una vía de explotación económica que funciona a través de un programa de incentivos y finalmente terminan, como recientemente pasó en el debate de nuestra reforma a la ley de derechos de autor, terminan dictando el sentido de la legislación en una u otra forma para que los beneficien últimas a ellos a través de digamos, poniendo la barra cada vez más alta en términos de protección y haciendo más difícil hablar de acceso a la cultura. Les decía que se apuesta en últimas por reconocer los usos permitidos, que son a la final los derechos de los usuarios, para que pues hagan parte o central o elemental de la discusión de los derechos de autor. Se deben proteger y mantener en tono con los retos que plantea la tecnología, y los derechos de autor plantean además que, con esta mirada de derechos humanos, que el derecho penal deba ser utilizado como último resorte. Ahora, en Colombia tenemos un sistema de excepciones y limitaciones que es una lista cerrada que autoriza, por ejemplo, que nosotros los usuarios, sin temor a ser criminalizados, podamos hacer uso del derecho de cita, hablar de eventos noticiosos o acontecimientos de interés público, o adaptar obras o contenidos o formatos que permitan el acceso a personas con discapacidad. Pero de nuevo se trata de listados cerrados que no abarcan otras realidades que plantea el uso de las tecnologías. La tensión que formula siempre los derechos de autor con el derecho de acceso a la cultura, digamos que las podemos ver de manera cotidiana, por ejemplo, en el caso de Diego Gómez. Diego Gómez es un biólogo de la Universidad del Quindío que decidió subir a Scribd, una plataforma como Drive o Dropbox, para quienes no la conocen,
una tesis sobre herpetología y lo hizo con el propósito de enriquecer a la comunidad académica sobre un texto que difícilmente se hubiera podido conseguir en el resto de facultades por el tema tan específico del que trata. El autor de la tesis decidió denunciar a Diego por estar difundiendo, digamos, de manera ilegal una tesis de autoría sin reconocer derechos de autor, por lo cual Diego fue criminalizado y perseguido penalmente por 4 años. Un proceso de 4 años que no solo es tortuoso por lo que implica en términos de gastos judiciales, sino porque tiene que ver o va a definirse en torno a la libertad de la persona, de una persona que no tenía un beneficio de lucro, una escala comercial, al compartir un documento de interés para la comunidad académica. Finalmente, Diego fue exonerado luego de este largo proceso y la lógica judicial apuntó a señalar, bueno, no tenía escala comercial quien compartió este documento, además es una práctica aceptada quizás en comunidades académicas, pero ojo que también el autor acudía a las mismas prácticas que la persona acusada. Entonces, en este caso se determinó que Diego era inocente, pero esta misma lógica judicial, al menos en este caso, no podemos garantizar que sea trasladada a otros que repitan esta misma lógica de compartir material o contenido con propósitos de, no sé, aprendizaje o educación. Otro evento que plantea las tensiones entre derechos de autor y acceso a la cultura, por ejemplo, es cuando hacemos una presentación en PowerPoint y muchos deciden integrar fotografías, imágenes, videos, canciones, sin tener en cuenta si es que son contenidos protegidos o no. Y entonces cuando, por ejemplo, se les ocurra a los creadores de estas diapositivas compartirlas en Script o subirlas a otro tipo de plataformas, pues resulta que les pueden estar retirando el contenido porque no se trata de una práctica completamente legal. Otro tipo de eventos en los que vemos esta tensión entre los derechos de autor y acceso a la cultura es un evento muy cotidiano, por ejemplo, cuando los padres acuden a los eventos de sus hijos en el colegio y muy emocionados graban el evento, la presentación y deciden subirlo a YouTube para compartirlo con toda la familia porque resulta que subir el video de 1 hora es muy pesado. Entonces lo suben a YouTube, comparten el enlace y todo perfecto, pero cuando al momento, a la hora siguiente o en un rato después les sale un aviso de notificación de que ese contenido ha sido retirado porque resulta que las canciones que estaban en la presentación de su hija o su hijo eran contenido protegido por los derechos de autor. Entonces, lo que estos casos nos hacen preguntarnos es, ¿se trata de prácticas que tienen escala comercial? ¿Se están lucrando quienes hacen este tipo de prácticas en algún momento? El padre de familia que sube el video a YouTube o Diego que subió una tesis solo por beneficiar a la comunidad académica. No, ¿verdad? O sea, no tiene escala comercial. Entonces, ¿por qué siguen siendo prácticas criminalizadas? Al menos para la Fundación Carisma es importante en este tipo de debates introducir la importancia de incluir, al menos en Colombia, la figura del fair use. El fair use nos permite a nosotros, por ejemplo, como usuarios, acceder a los contenidos sin tener que contar con la autorización del titular. Siempre que se trate, por ejemplo, de usos con fines académicos o informativos que no afecten en últimas la explotación normal de los derechos económicos del autor. Y este es uno de los últimos derechos en los que quisiera detenerme en esta charla para luego pasar a la controversia, a lo que ustedes tengan por decir, y es el derecho a la Internet libre de violencias. La Internet no es muy diferente del mundo analógico y les decía, los derechos del mundo de átomos son los mismos en el mundo de bits. Y el Internet, diríamos, no es la panacea para el ejercicio de esos derechos. El ciberespacio también asume las lógicas del mundo analógico, pero incluso pueden acrecentar o agravar prácticas que son denunciadas y rechazadas, pero que aún persisten en nuestras sociedades, como la misoginia, el machismo, la homofobia. Si bien es cierto que la violencia digital contra la mujer en entornos digitales replica dinámicas y repertorios de violencias del mundo, diríamos, real, entre comillas,
o fuera de línea, que es como preferiríamos llamarlo, la realidad es que sus impactos pueden ser bien diferentes y agravados, como lo decía, da la naturaleza misma de Internet, no solo por la amplia circulación que un contenido puede tener, sino por la durabilidad que puede tener ese mismo contenido en la red. Ahora, ¿cómo se manifiesta la violencia en línea? Algunas de las manifestaciones más comunes, por ejemplo, tienen que ver con el ciberacoso, que es la exhibición a través de difusión de rumores, pero también la publicación de mensajes denigrantes, entre otros. La divulgación no consentida de imágenes de contenido íntimo o sexual, pero también la revelación de información personal, como la ubicación de la mujer, sus contactos, que se conoce como doxing, incluyendo prácticas de sextorsión o chantaje, con, obviamente, imágenes de contenido sexual de la víctima, amenazas también de violencia física o de muerte contra la mujer. El objetivo en últimas de la violencia digital no es otra que afectar la reputación de la persona, sino también desestabilizarla y crear miedo, dominio, control, vigilancia. Ahora, ¿quiénes son más vulnerables? Desde luego las mujeres que ejercen un rol político o que tienen el papel de activistas en nuestra sociedad, pero también quienes defienden los derechos humanos, derechos sexuales o reproductivos, o quienes abogan por una agenda de defensa de la diversidad sexual o de género, incluyendo, por ejemplo, grupos tradicionalmente discriminados, mujeres afro, mujeres de comunidades indígenas. Con ello no estamos sugiriendo que propiamente mujeres asociadas a estos grupos sean quienes en exclusivo sufran de violencia. Cualquier mujer, por el hecho de serlo, puede sufrir de violencia digital. Esta violencia también puede asumir rasgos de interseccionalidad, considerando factores étnicos, etarios, por ejemplo, orientación sexual, origen social. Ahora, ¿qué hacer? Y en Carisma, a través de múltiples publicaciones que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, relacionadas con la misoginia en Internet o la violencia machista, sugerimos al menos 4 pasos básicos que nos permitirían avanzar hacia un Internet libre de violencias. Y el primero de ellos es, por supuesto, llevar a cabo un diagnóstico de la violencia en línea que se ejerce contra la mujer, porque no se espera tener los datos por tenerlos y amar los números, sino porque contar nos permite proyectar políticas públicas siempre más eficaces. Lo segundo que sugerimos siempre es llevar a cabo programas de sensibilización para quienes tienen la facultad de tomas de decisión o proyectan políticas públicas que impactan en estos temas. La formación de las autoridades competentes también es vital para, o más bien cuando tienen el propósito de atender este tipo de casos. Y fomentar, por último, el diálogo entre el sector público, privado, activistas, academia y personas que hacen parte de este conglomerado de intermediarios de Internet. Ahora, estos son, digamos, tips que sugerimos en Fundación Carisma para cuando la violencia en línea se ejerce, digamos, por los hombres o quienes tienen ideas machistas, y que hemos llamado cómo contener a tu machitrol. Y uno de esos primeros tips es, bueno, deje de buscar contenidos feministas, que sabe bien, van a despertar el machitrol que hay en usted. El segundo de esos es respirar hondo cuando sienta que el machitrol en usted quiere salir. El tercero es dejar salir esa energía machitrol sin que el machitrol lo posea, o la posea también. Reconéctese con la naturaleza que hay en su yo más natural y dese un baño de ternura o cursilería y de humor no machitrol. Luego puede también tomarse unas vacaciones de Internet, buscar o crear un grupo local de apoyo de machitrols anónimos, ¿por qué no? Perder el miedo y hacer amistad con las feministas, despojarse de la ignorancia y saber que en últimas el silencio también existe. Entonces, en definitiva, estos son tips que sugerimos siempre desde Fundación Carisma para que en lo personal podamos contribuir a un Internet libre de violencias. Y habiendo dicho esto, quisiera darles la palabra para que sean ustedes quienes piensen en esos casos que ponen retos, obstáculos o en entredichos estos derechos de libertad de expresión
intimidad, acceso a la cultura o a un internet libre de violencias. Entonces no sé si alguien quiere participar. Otra vez yo. Bueno, pues nosotros siempre hemos estado defendiendo el uso del Internet, el uso responsable del Internet y pues específicamente más en el sector rural. Al comienzo de su intervención usted nos decía que el uso del Internet no es un derecho y yo tengo una inquietud. Siendo la educación un derecho, entonces podríamos decir que la educación virtual que obligatoriamente requiere de Internet, ¿no podríamos pensar que también es un derecho en ese caso? Bueno, tu pregunta es muy importante, sobre todo porque en términos de educación virtual, siempre, al menos desde Fundación Carisma, solemos referirnos más al derecho de acceso a la cultura y cómo esta apertura de los derechos de autor puede facilitar prácticas en lo digital para la educación. Ahora, si el Internet debe ser o no un derecho fundamental, lo decía al inicio de la intervención, depende en verdad de cada quien. De hecho, ahorita en el Congreso hay una iniciativa legislativa que hace del derecho al Internet un derecho fundamental. Y es un proyecto que se promueve con el título justamente Derecho Fundamental a la Inclusión Digital para garantizar un bando mínimo de ancha, sobre todo para estas comunidades que se encuentran alejadas o en la ruralidad. En Fundación Carisma hacemos la analogía, por ejemplo, si estuviéramos en la época del telégrafo, sería el telégrafo y las redes de telegrafía un deber a cargo del Estado mantener, está a cargo de los privados, y entonces hablaríamos de un derecho fundamental. Como te decía, particularmente en Carisma no creemos que sea fundamental hablar de un nuevo espacio en el que derechos tradicionales se vienen ejerciendo, sino que es más bien una oportunidad para repensar, ¿no?, las lógicas a las que el Internet nos pone a pensar estos derechos que ya conocemos. Pero desde luego puede asumirse como un derecho fundamental. Hola, bueno, yo hace unos días estuve en una charla que hicieron en un foro que se llama Ideas al Barrio y varios periodistas hablaban, este foro se llamaba Verdad versus Mentira y varios periodistas hablaban de lo que está pasando con las noticias falsas y la divulgación que se da en redes. Esto tiene que ver mucho con estos derechos. Y los periodistas decían que realmente esta batalla la está ganando las mentiras, porque se desbordó a tal forma que cómo controlan tanto los periodistas como los usuarios de redes como Twitter, WhatsApp, bueno, en fin, que una noticia sea verdad o no. Entonces, por ejemplo, ¿conoce una persona la implicación de rotar en WhatsApp un video donde están violando a una niña? No lo sabemos y tal vez no nos hemos preocupado lo suficiente por indagar si las personas conocen las implicaciones legales que tiene esto. Entonces, probablemente esta persona va a decir, yo tengo derecho a la libre expresión de enviar esto a mis contactos para que no le vuelva a ocurrir a otra persona. Pero esta persona no sabe que este derecho termina cuando eso a él le implica tener que le tipifiquen un delito de pornografía infantil, por ejemplo. Entonces, es muy interesante podernos entrar en esta discusión más a fondo sobre los derechos, por supuesto, pero en dónde terminan, dónde comienzan y en dónde terminan, porque muchas personas creen tener estos derechos, pero no saben definitivamente dónde terminan o dónde deben parar para empezar a respetar otros derechos que están ahí detrás. Bueno, justamente hablando del derecho a la libertad de expresión, les decía que tiene una función vital y es medir a manera de termómetro qué tan abiertas pueden ser o no nuestras democracias. Y por eso cuando hablamos de ese derecho en particular, los límites siempre son muy sensibles, porque entre más límites imponga, usted está poniendo más en entredicho qué tan abierta puede ser su democracia, ¿no?, y que puede estar pasando allá a ser otro tipo de cosa. Entonces, cuando hablamos de fake news, se nos complejiza mucho el debate, ¿no? Porque ¿quién tiene el derecho a decir que esa noticia es verdadera o no, o es
falsa o no. Por ejemplo, sabemos que en Colombia existe Colombia Check, que es una de estas organizaciones apoyadas por Facebook, que se encarga precisamente de verificar qué tipo de información circula no solo vía Facebook, sino WhatsApp, a través de cadenas, por ejemplo, y que tienen información veraz o no. Ahora, retomando el caso de la SIC dice: ustedes, Asociación Educar Consumidores, están divulgando información que no es veraz y que no tiene sustento científico. Y entonces, ¿qué es lo veraz? ¿Qué es lo científico? Hace que la SIC someta a censura previa el derecho de los consumidores a informarse sobre los, digamos, los perjuicios que producen la salud del consumo de bebidas azucaradas. Entonces no deja de ser también importante definir, bueno, ¿y qué es lo veraz? ¿Y quién define qué es eso? Entonces lo que tú dices es muy importante también. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Cafecito? Bueno, creo que entonces eso era todo. Muchas gracias.